Hola a todos, bienvenidos a este curso donde vamos a ver pues los fundamentos de SQL, bueno, la introducción a SQL y bases de datos relacionales. Tal vez se han preguntado dónde se va toda la información que pues tenemos en nuestro mundo. Hoy vamos a ver dónde se guarda todo eso y pues la estructura que tiene. Pues los datos son cosas muy importantes y es fundamental saber cómo se estructura, ya que pues es algo fundamental para cualquier persona que estudie tecnología o algo de LTI. Pues los temas que vamos a ver ahorita en la introducción va a ser qué es una base de datos, tipos de base de datos, el modelo relacional, tablas y estructura, llaves primarias y foráneas, los lenguajes de SQL que hay y los dialectos de SQL. Para empezar, pues, es lo principal que debemos saber, qué es una base de datos. La definición de Crank es que es una colección de datos organizada, estructurada e interrelacionada, diseñada para ser accedida, gestionada y actualizada de manera eficiente. Eh, pues la mejor manera de entenderlo es pensar que una base de datos no es como un Excel, sino pues que es un archivo digital muy grande e inteligente donde pues puedes almacenar información. Pues también no sirve solo para guardar, también puedes ahí organizar cosas, validarlas y juntar información. Por ejemplo, están estos de aquí, que es por ejemplo una clínica, una tienda, una escuela. En una clínica, pues se pueden guardar nombres de pacientes, historias médicas, citas, inventario, datos médicos. Bueno, esos son los registros. Y la utilidad, pues se usa para agendar citas, llevar el historial de pacientes, controlar el stock de medicinas, entre otras cosas. En una tienda, lo utilizas para gestionar el inventario, cuánto te queda de cada producto, registrar transacciones, identificar clientes. En una escuela sirve para generar boletas, asignar aulas, gestionar instrucciones y cosas así. Hay diferentes tipos de base de datos. También están las relacionales y las no relacionales. Las relacionales, su estructura es de datos almacenados en tablas. Eh, pues esto quiere decir que pues su enfoque es de consistente y de precisión. De ejemplos están MySQL, PostgreSQL y el que vamos a usar nosotros es de SQL Server. Están los no relacionales, o sea, no SQL. Su estructura es variada, puede estar en documentos, grafos, entre otras cosas. Su escala es más horizontal y pues maneja datos no estructurados. De ejemplos están Mongo de base de datos, bueno, DB, Cassandra, Redis. Uy. Está el modelo relacional, tablas, columnas y filas. Las tablas, que son las relaciones, son una línea de almacenamiento para almacenar entidades específicas, por ejemplo, clientes o productos. Están las columnas, que son de atributos o campos. Estas definen la estructura y el tipo de dato. Por ejemplo, el nombre, que es texto, edad, que es entero, o fecha de compra, que es la fecha. También están las filas, registros o tuplas, que mayormente son conocidas como tuplas. Estas representan un dato individual completo. Por ejemplo, la fila completa de un cliente específico. Mm, También están las llaves, que es identificando. Si las tablas de aquí son como, por ejemplo, las casas, pues las llaves son pues, la dirección y cómo se conecta. Está la primary key y
la foránea, o sea, la foreign key. La primary key, su función pues es identificar de forma única, o sea, solo hay una de esas, que es nuestro identificador, es único, y es muy indispensable. Su trabajo sirve para que no nos confundamos de registro con otro. Es un ID que pues es de cada quien, no puede haber dos personas con, bueno, dos tablas o así, con dos primary key iguales. Por ejemplo, ¿podría el nombre de una persona, podría el nombre ser una llave primaria? Pues no, porque pues, no pueden llamarse igual. Y pues un ejemplo está aquí de ID alumno en la tabla alumnos. Está la llave foránea, que su función es conectar tablas entre sí. Es un, es un, ¿cómo se dice? Aquí, es un campo en una tabla que apunta a la llave primaria de otra tabla. O sea, su propósito es que pues, garantice la integridad referencial, o sea, que sea válida la conexión. De ejemplo, pues está ID alumno en la tabla calificaciones que se relacione con ID alumno en la tabla alumnos. O sea, para que estén bien conectadas. Luego, están los diferentes tipos de SQL, que pues es el de SQL pues, es el lenguaje default para todas las bases de datos. Y pues hay varios sublenguajes de SQL. Está el DDL, DML, DQL, DCL, TCL. Aquí están las definiciones. El DDL es Data Definition Language. El DML es Data Manipulation Language. Data Query Language, Data Control Language y Transaction Control Language. Su definición es hacer las estructuras, el DDL, como por ejemplo está el Create Table, Alter Table y Drop Table. El DML manipula los datos dentro de las tablas. Por eso son los insert, el update, el delete. Los DQLs realizan consultas y está el select en ese. Está el DCL, que es el que controla acceso y permiso a los usuarios. En ese se usa el grant y el revoke. El TCL gestiona las transacciones. Para eso se usa el commit y el rollback, que lo veremos más adelante. Aquí hay unos ejemplos del DDL que sirve para crear tablas. Se usa un create table empleados, se usa un in primary, o sea, luego un varchar y pues se crea la tabla de empleados. Está el DML que se usa pues como ya vimos para insertar, actualizar o borrar. Aquí vemos que está usando un insert y pues se crea lo de esto en la tabla. Está el DQL que es para hacer consultas, se usa el select. Aquí vemos cómo se usa el select nombre, salario from empleados, where, Luego hay variaciones de SQL. Está que cada SQL es un sistema de datos. Lo implementa con versiones únicas creando dialectos. La razón de por qué hay varios SQL es que cada proveedor añade funciones propietarias. O sea, cada uno es diferente, no todos son iguales. Por eso hay varios de estos mismos. Los dialectos principales son Transact SQL, que es el normal, que es el SQL Server. Está el PLPG SQL, que lo usa el PostgreSQL, que es muy famoso, usado por sus características avanzadas, o sea que es más acá. Está el SQL normal, el estándar, que se utiliza en MySQL, que pues es el normalito. Pues resumidamente, aquí en la introducción de lo que vamos a ver más adelante de una base de datos SQL, pues una base de datos es una colección estructurada, ¿verdad? El modelo de relacional pues se usa para tablas, columnas y filas, como ya vimos aquí. Pues la llave primaria pues es para identificar cosas y que en dos cosas no te pueden tener la misma llave primaria porque pues es el ID, no puede haber dos personas con el mismo nombre, por ejemplo. O sea, exactamente el mismo nombre.
Está la llave foránea, que lo que hace es conectar tablas. Conecta las dos llaves primarias. Están, pues, como ya vimos, los tipos de SQL, todos estos de aquí, que pues cada uno es diferente a otro y cada uno tiene sus comandos. Espero que esta introducción les haya sido de ayuda. Vamos a poder con esto de aquí pues ver más adelante cómo es cada cosa y los temas siguientes. Pues el poder gestionar esta información está, está en sus manos, ¿verdad? Y pues ahora vamos a ver más adelante los siguientes temas y desenglosar cada uno para que quede claro cada cosa. Ok, continuamos con el DDL, que es el lenguaje de definición de datos y se usa para construir la estructura de datos de una base de datos. Pues el DDL, si queremos que nuestros datos sean confiables, pues primero tenemos que construir una estructura pues fuerte, sólida, y pues aquí es donde se usa este tipo. ¿Qué es el DDL? Ya lo vimos en la introducción pasada, pero para recordarlo es el subconjunto de SQL encargado de definir, modificar y eliminar estructuras de los objetos de base de datos. Los puntos claves para el DDL es que trabaja sobre el esquema, o sea, sobre el esqueleto de la base de datos. Los cambios son permanentes y afectan al diccionario de datos. Es fundamental para el diseño inicial y el mantenimiento estructural. Los 6 comandos principales son el create, el alter, drop, truncate, comment y el rename. Estos los vamos a ver ahorita más adelante, o bueno, la mayoría de estos. Pues está el comando create, que es nuestro punto de partida. Primero creamos nuestro contenedor principal, nuestra database, y pues después creamos lo más importante, que son las tablas. Pues el comando create permite generar, como ya dijimos, nuevos objetos dentro de una base de datos desde cero. Sus usos comunes son el create database, genera un nuevo contenedor; el create table, como dijimos, define una tabla nueva; y el create index o view, que crea índices para velocidad o vistas para consultas grandes. Aquí está un ejemplo: create base, create table empleados, se usa el int, nombre varchar, fecha de ingreso, date. Pues al usar create table no solo nombramos la tabla, sino que definimos cada columna y sus reglas, como se ve aquí en la pantalla. Y esa precisión comienza con la elección correcta de pues, cada tipo de dato, ¿verdad? Y pues eso es lo que sigue. Tipo de dato básico. Bueno, tipos de datos básicos. El tipo de dato define qué clase de información puede almacenar una columna: números, textos, fechas y la cantidad de espacio que ocupa en el disco. Usar el tipo correcto es crucial para la eficiencia, integridad y velocidad de nuestras consultas. Pues cada columna solo acepta una clase de información. Clasificamos dos tipos de datos en tres categorías. ¿Cómo se llama? Categorías fundamentales o importantes, ¿verdad? Que es el tipo de dato numérico, el de cadena y el de tipo de fecha y hora. Primero empezaremos con los numéricos, que se usa para cálculos y conteo. El int lo usamos para números enteros. El tipo más común es para IDs, cantidades y contadores. Un ejemplo es el ID producto o cantidad de stock. Estamos hablando de enteros. También tenemos el big int, que se usa para números enteros muy grandes. Y pues esto es para base de datos masivas. Por ejemplo, contador global, ventas. Luego, si necesitamos una precisión mejor, como precios o así, pues agarramos el decimal o el numérico.
que es para números exactos, ideal para, como dijimos, dinero, cálculos financieros y pues donde la precisión es muy importante. Un ejemplo es precio unitario o salario. Luego, si no queremos algo que esté tan exacto, pues está el float, que son números aproximados a decimales. Se usa para valores científicos o que requieren de alta precisión. Por ejemplo, la temperatura o coordenadas GPS. Ahora vamos con el siguiente tipo, que es tipo cadena. Bueno, antes para el texto usamos varchar, que es, bueno, sí, tipo cadena lo que vamos a ver. Se usa para, no sé, nombres, direcciones, ya que pues es mejor para ese espacio. Pues aquí está el varchar chart text. Varchar, como dijimos, cadena de longitud variable. Por ejemplo, nombre cliente, dirección envío. Y pues sí, es el más usado para texto porque pues es el más común, digamos. El char es una cadena de longitud fija. ¿Eso qué significa? Que se ocupa siempre el mismo espacio en disco, incluso si el texto es más corto. Útil para códigos que siempre tienen el mismo tamaño. Por ejemplo, código país char 3 o para el CURP. El text se usa para grandes bloques de texto, para párrafos muy largos, notas o descripciones que superan el límite. Para eso está, por ejemplo, el comentarios del cliente, contenido de artículo. El siguiente es tipos de texto, digo tipos de fecha y hora, para pues, el tiempo, ¿verdad? Y para registrar el tiempo, pues usan estos, el date, time, datetime. El date almacena solo la fecha, año, mes o día. Por ejemplo, fecha de nacimiento. El time almacena solo la hora, minutos, segundos. Ejemplo, hora de inicio turno. El datetime, pues aquí está. Almacena fecha y hora combinadas. O sea, almacena pues estas dos juntas. Y pues si te dice la hora exacta de cada cosa. Por ejemplo, fecha, hora, transacción, última actualización. Pues es elegir el tipo más pequeño y preciso que necesita una práctica del eje esencial para pues, mejorar su eficiencia. O sea que es muy importante saber qué tipo de dato básico tienes que elegir. Numérico, de cadena, fecha y hora. Y dentro de estos, ¿cuál elegir? Lo siguiente que vamos a pasar es a las restricciones básicas, que es una restricción. Una restricción o constraints, que sí, son reglas que se imponen a las columnas o tablas para limitar el tipo de datos que pueden ser insertados. Su función primordial es mantener la integridad y consistencia de la información. Ok, te veremos cuáles son. Son estos de aquí. Está el primary key, foreign key, dot null, unique, es como se pronuncia, el check y el default. Cada uno tiene un propósito diferente, cada uno tiene su regla individual y pues un ejemplo de DL. Pues las llaves primary key, foreign key, como ya vimos, pues son las reglas pues, más importantes de lo que vimos. Una identifica a la persona, ¿verdad? Y la otra pues conecta el resto con el sistema, digamos. Y pues ambas son muy importantes para el modelo relacional. Porque la regla clave de la primary key pues, es que debe ser única y not null. La de la foreign key es que asegure que el valor exista en la tabla de referencia. Un ejemplo es ID producto in primary key. Un ejemplo del foreign key es ID cliente in reference clientes ID. Luego está el not null. Si tienen una columna esencial, como el nombre o el precio, pues aplicamos not null.
Esto previene que se almacenen datos pues, incompletos o que quede vacío. Por ejemplo, nombre varchar not null. El unique, aunque pues la primera key es única, pues a veces necesitamos otras columnas únicas. Por ejemplo, no sé, un número, un teléfono o un email. Pues para eso se usa el unique, que es un identificador alternativo, pues que evita duplicados. Eh, por ejemplo, email varchar 150 unique. Tenemos el siguiente es el check, que pues por la referencia check pues es muy importante, y ya que nos permite aplicar reglas de negocio. Por ejemplo, si están en la tabla de inventario, pues pueden hacer un check para asegurarse que pues, la cantidad de stock nunca sea menor a cero, y pues esto valida que el dato antes de que se almacene, ¿verdad? Y pues aquí está, check, edad 18, medio igual 18. Por último, tenemos el default. Pues, como nos dice, pues es el default, nos da pues, una tranquilidad de que pues, si otra persona o nosotros mismos se olvida ingresar un dato, pues el sistema proporciona uno por default, o sea, por predeterminado, asegurando que el campo nunca se quede pues vacío. Es un pues es muy bueno esto. Se aplica al insertar un nuevo registro. Un ejemplo es estado varchar default activo. Lo siguiente es la modificación de estructuras con alter table. El comando alter table se utiliza para realizar cambios en la estructura de una tabla existente, y es el comando de mantenimiento del sistema. Eh, pues aquí están las modificaciones que tiene, ¿verdad? El añadir, modificar y eliminar. El añadir, pues añade add column, o sea, pues añade una columna nueva. El modificar, alter column o modify column, o sea, cambia el tipo de dato, la longitud o las restricciones de una columna existente, como queramos nosotros. Eliminar, pues es drop column, que elimina una columna permanente de la tabla y ya no podemos rescatarlo, a menos de otra forma. Aquí hay unos ejemplos. Está el load column, como ya vimos, pues esta es la opción más común, usada en los requisitos de negocio para capturar información nueva, que aquí está. Alter column, nombre de tabla, add, nombre columna, tipo de datos, restricciones, y pues agrega una columna a una tabla ya hecha. Si queremos añadir un número de teléfono, aquí está. Alter table, a teléfono varchar 20 unique. Luego está modificar columna, que es alter modify column, como ya dijimos, pues modifica la columna. Si ya está la tabla, alter column, modifica esa columna y cambias el dato. Por ejemplo, nos dimos cuenta de que 100 caracteres no son suficientes para el nombre de un producto, así que lo tenemos que ampliar. Aquí está la alter table, otra columna, agregamos columna y en vez de 100 ponemos 200. Y pues el último, que es eliminar la columna, que pues, pues el eliminar columna se usa el drop column o drops content, como vimos aquí. Por ejemplo, el alter column pedidos, drop column, método pago antiguo, y lo quitamos. En otro ejemplo está el quitar una regla específica como una llave foránea o un check. Alter table órdenes, drops constraint, holy key, order cliente, y te elimina la llave foránea. Por siguiente tenemos la eliminación de estructuras drop table, que pues digamos que pues, su propósito es la eliminación total de una tabla, de sus columnas y de absolutamente todos los datos que tenemos, ¿verdad? Por algo es drop table, pues te quita todo.
Pues en la mayoría de sistemas esta acción es algo que ya no puedes volver a... O sea, es irreversible, sí. Si la ejecutas en producción sin un backup, pues ya valió, ¿verdad? El trabajo de mucho tiempo, pues puede... O sea, si la borraste, pues ya valió porque no puedes hacer nada. Por eso cuando uses un drop table, tiene que ser algo, pues, algo que estés consciente de que va a ser y no puedes recuperar. Y pues está la acción de DL, permanencia y la liberación de lo que estamos hablando. La acción de DL, pues es lo que dijimos, elimina la estructura, el esquema y todo el contenido. Permanencia es una generalmente irreversible. Los datos se pierden permanentemente, o sea, no puedes hacer nada para recuperarlos. Liberación, libera espacio en el disco ocupado por la tabla. Eso sí, pues como borraste la tabla y todo el contenido que tenía dentro, pues te regresa mucho espacio del pues, que te faltaba. Por ejemplo, aquí está. Se usa el drop table, nombre de la tabla y pues se borra. Pues recordemos que la distinción que hicimos entre drop table, aquí está, vamos a ver la diferencia. La diferencia entre drop elimina, pues, digamos, toda una casa, mientras que el truncate pues solo elimina pues los muebles, o sea, las columnitas, digamos. Si solo queremos vaciar, por ejemplo, una tabla para volver a usarla sin tener que pues volver a crear una y solo queremos borrar los datos y que quede el esqueleto de una tabla, pues se usa el truncate. Si ya no quieres nada de lo que hay dentro de una tabla, ni siquiera el esqueleto de la tabla, se usa el drop. Como ya dice aquí, un nivel de acción, elimina la tabla completa y elimina solo los datos. Existencia posterior, pues la tabla deja de existir, la tabla sigue existiendo, pero pues sin datos. El riesgo es máximo porque pues pierdes todo. Aquí alto porque nada más pierdes los datos. Te quedas con eso. Por eso es muy importante antes de ejecutar un drop table, pues siempre preguntarse que pues, necesito esta información para algo muy importante. No, pues lo borro. O si ocupo esa tabla, pues solo borras los datos y te quedas con la tabla. Ok. Ahora continuaremos con manipulación de datos, DML. El DML, que significa pues, manipulación de datos en inglés, significa Data Manipulation Language. Nos permite interactuar y modificar los datos que residen dentro de las estructuras que creamos. A diferencia del DDL, el DML no cambia la estructura de la tabla, solo su contenido. Lo más importante son los cambios DML que se pueden deshacer, por ejemplo con lo que vimos del rollback, y si se manejan dentro de una transacción. Pues nos concentraremos en los tres comandos que nos dan el control total sobre el contenido de nuestras tablas, que es el insert, el update y el delete. Ok, pues el comando inserinto, que se usa, bueno, es creación de registros, es fundamental ya que, pues, por ejemplo, digamos que es la puerta de entrada de la información, ¿verdad? A nuestra base de datos, creando filas o registros. El método más simple es especificar los valores directamente. Los valores deben de seguir el orden exacto de las columnas y de la tabla. Mm, pues el método más complicado es especificar las columnas que vamos a llenar. Esto nos da control y permite que la base de datos asigne valores por defecto a las columnas que emitimos. Y pues aquí hay varios. Valores directos, que son estos. SQL insert clientes values. Ana Pérez, Ana arroba ejemplo. 2023-01-15. Especificando columnas, que es el recomendado. SQL insert clientes, ID clientes, nombre, values, Juan Gómez. En el principio de DL, la intersección falla si viola una restricción. Not null, primary key, foreign key. Eh, bueno, pues como acabo de decir, pues la información que editamos inserta, pues viola la restricción, ¿verdad?
Siguiente, seguimos con el update, modificación de datos. Pues el comando update nos permite modificar o actualizar la información de uno o varios registros que ya existan en una tabla. Pues está existen sintaxis. Por ejemplo, está la simple, que es el corazón del update, o sea, lo más importante. Bueno, no, tal vez no más importante, pero es lo principal. Porque ahí es donde especificamos la tabla, la columna o cambiamos a set. Y la condición para saber si queremos aplicar el cambio. Por ejemplo, este es un ejemplo de actualización segura. Solo el cliente con ID cliente es igual a 01 verá su email modificado, que es usando el where. Pero también existe el peligro del update al no usar el where. Que si lo ejecutamos sin el where, el cambio se aplicará a todos los registros de la tabla. Y pues eso no es bueno porque pues esto es uno, pues debe haber solo uno, ¿sabes? Y pues es un error que comete pues mucha gente y que hace que se eche a perder el SQL. Luego está el delete from, que es eliminación de registros, que se encarga de eliminar filas completas pues, de una tabla. Como vimos aquí, SQL delete from num tabla where condition. Está pues al igual que el update, pues el delete depende completamente del where para especificar qué registros deben eliminarse, como aquí dice. SQL delete from clientes where fecha registro 2020-01-01. En este ejemplo, pues solo eliminamos a los clientes que se registraron antes de 2020. Mantenemos el resto de los datos intactos sin moverlos. Ah, por ejemplo, aunque delete y trunca y eliminan datos, pues delete es algo más lento, porque pues registra cada fila para usar ¿cómo se llama? El rollback. Si eliminan a alguien por error, pues lo recuperamos y esto no podemos usarlo con el truncate. Las buenas prácticas con el DML SQL Server. Pues para trabajar con DML de forma segura, especialmente en entornos como pues, SQL, pues como vemos aquí, la regla de oro es siempre usar el where, porque pues si no hacemos el where o lo eliminamos y probar con un select, pues va a ser un cambio muy grande y pues no está bien eso. Es mejor hacerlo dentro em, de una transacción, puede ser, para tener una opción de reversión, o sea, para poder recuperar en caso de que algo pues esté perdido. Y pues con esto vamos a que esté mejor, ¿verdad? Como aquí hice la prueba antes de que un update delete ejecute un select con la misma condición where para ver qué filas serán afectadas y no borrar filas que no queremos que se borren y luego ocurre que no podamos recuperarlas. Ok, vamos a crear un demo, lo que vimos aquí. Pues primero debemos asegurarnos que las estructuras, o sea, tablas, existan incluyendo las restricciones del DDL para que el DML funcione correctamente. De aquí lo hicimos. Crear la tabla de base de datos, create database, curso DML, go, use curso DML, go. Luego creamos la tabla de clientes, incluye la primary key y el not null unique, que es lo mismo. Create table clientes, ID cliente y primary key, nombre varchar, email varchar, teléfono varchar y la fecha de registro date default. Creamos la tabla de productos que incluye la primary key, create table productos, ID productos sin primary key, nombre varchar, precio decimal, stock in default.
Y pues aquí se ve donde estamos usando todos los tipos de datos. Sigue la de ventas. Se creó la tabla de ventas también. Y incluye las 40 key. Es create table ventas, ID ventas primary key, ID cliente SIM, ID producto, cantidad int, fecha venta, datetime default. Pues están las restricciones de identidad, que es el constraint 40 key venta cliente, 40 key ID cliente. El otro que es parecido, constraint FK venta producto, 40 key ID producto. Cerramos con productos ID producto y pues ahí queda. Seguimos con lo que es la inserción de datos, insert into, teniendo en cuenta pues la tabla esta. La primera, que es la inserción segura, pues la completa, que pues muestra la inserción más simple. Insert into clientes, values, Ana López, analopez@gmail.com, su número de teléfono y la fecha. Y luego está la inserción selectiva, que la base de datos usa default o null para los demás campos. Insert into productos, ID producto, nombre, precio, values, 10, café premium, 15.50. Está la inserción de violación null. Y este arroja error. ¿Por qué? Porque no se puede, porque viola la restricción única del campo email. Por eso da error. Después, ¿cuál estamos? En este. ¿Sigue? Inserción de violación. Ah, bueno, este ya. Luego, inserción de filas válidas. Y pues aquí es un insert into clientes values. Juan Gómez, no. Y pues aquí el ID cliente número 1, pues sí existe, que es el de acá. Y luego está el de venta válida, que es el insert into ventas value, get date. Luego vamos con el siguiente, que es la actualización de datos. Que en este está, pues eso que pasa del update. Está la actualización segura, que es update clientes, set teléfono, where ID cliente. Que pues lo que hace ahí es que actualiza el número de teléfono y muestra pues el uso correcto del web. Luego está la actualización masiva, que es el update producto set precio en 1.10 mayor a 0. Esto lo que hace es aumentar el precio un 10% sobre los productos que están en stock. Por eso se usa el web stock y eso. Está la prueba de seguridad, que es, ahí se usa el select from clientes where nombre like Ana. Y pues siempre debemos probar que el where con un select antes de ejecutar el update o delete real. De ahí terminamos con una eliminación de datos, que pues como dice, pues la mayoría es por eliminar datos, ¿verdad? Eliminación de registros no usados, delete from clientes where teléfono, it's null. Aquí elimina cualquier cliente que no tenga un teléfono registrado. Intento de eliminación bloqueada. Esto pues va a dar error porque como pues la venta de ID es igual a 100, pues está ligada a este cliente y pues la foreign key bloquea la eliminación. Está la solución, que es el doble delete. Delete from ventas where ID cliente es igual a 1, seguido de delete from clientes where ID cliente 1. Pues aquí lo que hace es que muestra que primero se debe eliminar la venta y luego el registro principal. Ahora continuaremos con el de QL, Data Query Language, que son consultas y filtrado de datos. Pues aquí la herramienta principal pues es el comando select, porque piensen que
El SQL es como, o sea, va de tres partes. Y pues ese sería el select. Como dijimos, aquí están las tres partes, select from where. Es la estructura sandwich de SQL. La consulta básica de SQL se compone de tres cápsulas obligatorias que se ejecutan en un orden específico. Pues la primera capa es el select. ¿Qué queremos ver? Eso se llama la proyección. Por ejemplo, si la tabla tiene 20 columnas y solo ocupamos 3, pues la nombramos en el select. Si queremos todas, pues usamos un asterisco, pero pues no es tan eficiente eso como usar el select y se escribe primero. Está el from, que es la capa intermedia, y pues esta se usa para de qué tabla o tablas provienen los datos. Por ejemplo, le podemos decir de que tráeme los datos de esa tabla o tabla de clientes, tráeme los datos de tabla de clientes o tráeme los datos de tabla de productos y pues la va a localizar esa información. Especifica la fuente. Está el where, eh, pues filtro. ¿Qué condición deben cumplir las filas para ser incluidas? Pues aquí, pues es la capa inferior, ¿verdad? La última. Pues la más importante del análisis. Eh, por ejemplo, si el select dice que mostrar, el where dice a quién mostrar, ¿verdad? Usamos operadores de comparación que más adelante los vamos a ver, que es el igual o el mayor que, para establecer una condición. Por ejemplo, solo tráeme a los clientes cuya ciudad es igual a Madrid, o eh, cuando su ciudad sea mexicana o su ciudad sea, no sé, así, ¿verdad? Cosas de ese estilo. Y pues si juntamos todos, podemos decir que select el nombre y el correo electrónico from tabla clientes, where la fecha de registro es posterior al 1 de enero. Pues aquí ya estamos haciendo que estas tres se cumplan en un mismo problema. Este, bueno, pues aquí es de lo mismo que estamos viendo, del comando select, que se pues, especifica las columnas, trae solo las columnas necesarias. En esto que estábamos viendo, select nombre, email, ficha de registro, from clientes, selecciona todas las columnas, el asterisco, como decías, como decíamos, no es tan eficiente de usar. Select asterisco from productos. Comando from, la fuente de datos, motor de la base, porque pues va en medio, es digamos lo importante. Columna 1, columna 2, from, nombre tabla. Comando where, que ya lo vimos, es el filtrado, su función es la cláusula de condición. Vimos que se usa el igual, el mayor que, menor que, etc. Operadores lógicos and or not. Encontrar todos los empleados que ganan más de 50.000. Select nombre salario, from empleados, where salario es mayor a 50.000. Lo siguiente es pues, los operadores. Que los operadores de comparación se utilizan para probar la relación entre dos valores. Por ejemplo, si un valor es mayor que otro o si son iguales. Y también devuelve verdadero o falso. Está el operador igual, mayor, menor, mayor igual que, menor igual que, diferente de. Significa, pues como lo acabo de decir, un ejemplo de cada uno. Where ciudad es igual a Madrid, where salario es mayor a 50.000, where precio es menor a 10, where edad es mayor o igual que 18, where stock es menor o igual que 5, where estado diferente, inactivo. Esos son los operadores de comparación. Luego están los operadores lógicos, que los lógicos se utilizan para combinar múltiples condiciones. Está el AND, el OR o el NOT. El AND significa y, el OR significa o, el NOT es un no, negación. Eso es lógico, lógico, negación.
El AND, pues se usa para ambas condiciones conectadas que sean verdaderas. El OR, al menos una de las condiciones conectadas debe ser verdadera para que la fila sea incluida. El NOT, pues es negación, niega que interviene el resultado de una condición. O sea, pues negativo, ¿verdad? Aquí están los ejemplos. Ejemplos de combinación lógica para encontrar empleados que son mayores de 30 años y que ganan más de 70.000. Aquí está select nombre, edad mayor a 30, salario mayor a 70.000, pues las selecciones. Eh, Luego seguimos con el ordenamiento con order by. Aquí, pues la función y posición del comando order by es que se utiliza para ordenar el conjunto de resultados de una consulta según los valores de una o más columnas especificadas. La posición siempre debe ser la última cláusula en una consulta básica select después de un from y where. El propósito es que pues, la base de datos no garantiza un orden específico si no se utiliza un orden by. Para que esté acomodado, pues se debe usar un orden by. Esta cláusula asegura que los datos se presenten de manera que el usuario necesita, por ejemplo, alfabéticamente, por fecha o por precio. Aquí. Dirección de ordenamiento. Está el ASK y el DESK, que es ascendente-descendente. Pues el ascendente pues ordena de A a la Z, de 0 a 9 fechas antiguas a nuevas. Y pues el descendente es al revés, de Z a 9 a 0 fechas nuevas a antiguas. Es la dirección por defecto si no se especifica ninguna y debe ser especificada explícitamente. Si no, pues no funciona bien. Tenemos la eliminación de duplicados con distinct. Pues distinto. Función y propósito. La clase distinct se utiliza para el comando select para retornar valores únicos y distintos. Su propósito es para las columnas que contienen valores repetidos, pues distinct las elimina para que no se repita. Se coloca inmediatamente después del select. Sintaxis y aplicación. La sintaxis es muy sencilla. Se aplica distinct seguido del nombre de la columna o columnas. La aplicación a una sola columna. Cuando apliques distinct a una sola columna, el sistema solo te devolverá un ejemplar de cada valor encontrado en esa columna. Que es... Uy, estoy aquí. Ok. Y pues de ejemplo queremos saber que la lista única de todos los países donde tengamos clientes. Después están los filtros avanzados en where, DQL. Que aquí, pues lo que vemos es el diferentes tipos de, ¿cómo se llaman? Rangos, podemos decirlo. Y empezaremos con el between, que pues el between, no simplifica el manejo de rangos, pues, ya sea por fecha o por precio. De hecho es más limpio que usar un mayor igual o menor igual, porque pues se ve mejor. Y si necesitamos filtrar una lista más grande de valores, el in es lo que nos va a ayudar, sustituyéndolo por el or. Aquí está, para columnas numéricas y de fecha. Hablando del in, pues el operador in se utiliza para especificar múltiples valores posibles para una columna. Es ideal para coincidencia de texto o números en listas predefinidas. Luego está el patrones con like. Pues aquí el operador like se utiliza para realizar búsquedas basadas en patrones de texto, lo que se conoce como wildcard matching. Es fundamental cuando no se conoce la cadena de texto completa. Su aplicación pues es en columna de texto varchar. Pues es nuestro motor de, pues es importante, ¿no? Aquí pues el comodín es el porcentaje.
que es el más importante porque pues nos permite buscar cualquier cosa que empiece por alguna letra, por ejemplo la A, o que contenga letras juntas, por ejemplo A, B, C, X, Y, Z, etcétera. Pero hay que recordar que el símbolo de porcentaje siempre va al inicio. Si no va al inicio, pues no va a estar correcto. También está el guión bajo que representa exactamente un solo carácter. Y pues aquí hay ejemplos, ¿verdad? Y luego finalmente tenemos el valor nulo, o sea, null, que pues resuelve los campos vacíos. Un null no significa que sea un cero, porque mucha gente cree que null es cero, pero no. Tampoco es una ¿cómo se llama? Cadena vacía, mm, sino que pues es simplemente la ausencia de algún dato, o sea, no tiene nada, pero no es cero. Eh, Como dice aquí, son la ausencia de un valor, por lo tanto no se puede usar operadores de operación de números porque pues esos son solo para números. Eh, y pues dominar estos cuatro operadores es muy importante ya que ayuda mucho a lo que estamos viendo aquí. Este es un ejemplo, por ejemplo, de null. Where columna is null. El ejemplo es encontrar todos los clientes que aún no tienen registro su número de teléfono. Select number from clientes where telephone is null. Y pues aquí está diciendo que it's not null se usa para encontrar registros donde la columna sí tiene un valor. Continuando con esto, vamos a hacer un pequeño quiz de lo que acabamos de ver. Primera pregunta sobre rangos. ¿Qué operador de filtro se debe usar para encontrar todos los productos cuyo precio se encuentra en un rango inclusivo de 50 a 150? In 50 a 150, like, uy, like 150 a 150, between 50 y 150, o where precio mayor a 50 o precio menor a 150. Pues aquí la respuesta sería la letra C. ¿Por qué? Porque el operador between pues está diseñado para seleccionar valores que estén dentro de un rango inclusivo, como lo menciona aquí la pregunta, incluyendo punto inicial, punto final. La respuesta sería la letra C. La siguiente pregunta es sobre patrones, específicamente like. Se desea encontrar todos los empleados cuyo apellido empiezan con la letra M. ¿Cuál es la sintaxis like correcta? Where apellido es igual a M, where apellido like M, where apellido like porcentaje M, where apellido like M. Esta pues la acabamos de ver. La respuesta es la letra B. Uch. ¿Por qué? Porque pues, el símbolo de porcentaje representa cero o más caracteres. Y pues esto hace que encuentre cualquier apellido que comience con letra M. Siguiente pregunta sobre valores nulos, que es el tema último que vimos. ¿Cuál es la forma correcta para verificar si la columna teléfono no tiene ningún valor registrado? Where teléfono es igual a null, where teléfono is null, where teléfono in null, entre paréntesis, where teléfono diferente de. Aquí la respuesta es la letra B. ¿Por qué? Porque el operador is null es la única forma válida para comprobar la ausencia de un valor. Porque pues null no se puede comparar con operadores en general. Por eso se usa este. Esa es la respuesta. Siguiente pregunta sobre listas. In. La condición where ciudad igual Bogotá o ciudad igual Lima o ciudad igual Santiago
puede ser reemplazada de forma más eficiente y legible por Word Ciudad Lake Bogotá, Lima, Santiago, Word Ciudad Between Bogotá and Santiago, Word Ciudad No in Bogotá, Lima, Santiago, Word Ciudad in Bogotá, Lima, Santiago. Aquí la respuesta es la letra D. ¿Por qué? Porque el operador in, este aquí, se utiliza como un atajo y pues es más legible para muchas condiciones en vez de usar el OR que busque condiciones diferentes. Última pregunta. Pregunta sobre comparación versus between. ¿Qué cláusula es la más eficiente para encontrar clientes cuya fecha de nacimiento es anterior al 1 de enero de 1990? Word fecha de nacimiento menor o igual a 1990-0101. Word fecha de nacimiento between and eso. Word fecha de nacimiento. Word fecha de nacimiento is not null. La respuesta correcta es la letra C. ¿Por qué? Porque el operador de comparación, el menor que, pues es más directo y eficiente para definir un límite. Y pues por eso es esa la letra correcta. Funciones y cálculos agregados. Esta es la parte, bueno, una de las partes más analítica que hay en lo que estamos viendo de DQL, SQL. Hasta ahora hemos consultado filas individuales y ahora vamos a pedirle a una base de datos que haga cálculos y resúmenes. Estas son las funciones de agregación. Estas que trabajan sobre un conjunto de filas, como ya dijimos, o sea, una tabla o un group by y devuelven un único valor. Ahorita los vamos a ver en un ejemplo cada una. Aquí tenemos, pues son 5 funciones: suma, AVG, count, min, max. Sum y AVG para totales y promedios en columnas numéricas. Recordemos que AVG y sum son siempre que, o sea, ignoran siempre los valores null, ¿verdad? Pues como dice aquí, suma, calcula la suma, calcula el promedio, calcula el número de filas, valor mínimo, valor máximo. Tipo de datos numérico, cualquier tipo, porque es un count. Numérico, texto fecha, numérico, texto fecha. Ignora los valores null, como acabamos de decir, y estos también. Igual lo vamos a ver ahorita más desenglosados cada uno. Empecemos con el suma. Como dijimos, su función es devolver la suma de todos los valores en una columna. Restricción: solo se aplica a columnas que contengan datos numéricos. Ejemplo: calcular el total de ventas realizadas, como lo estamos viendo aquí. Select sum, monto venta, as ingreso social from ventas. Resumidamente, es una suma, literalmente. Promedio: función, calcular el valor promedio, la media de un conjunto de valores. Solo se puede aplicar a columnas que contengan datos numéricos, o como dijimos, lo que son numéricos. Ejemplo: determinar el salario promedio de la empresa. Aquí está. Select promedio salario a salario promedio, promedio empleados. Como dijimos, promedio ignora los valores null. Si 5 de 10 empleados tienen salario nulo, el promedio se calcula solo entre 5 empleados restantes. Está el count, conteo. Cuenta el número de filas o valores que cumplen una condición. Variantes clave: el count asterisco cuenta todas las filas en el grupo incluyendo aquellas que contienen valores nulos. Es el método para contar el número de total de registros. Count columna cuenta solo los registros donde la columna tiene un no nulo. Cuenta el número total de empleados, como estamos viendo aquí. Select count a total de empleados, ejemplo, valores únicos. Puedes combinarlo con distinct para contar cuántos valores hay en una columna. Y aquí está, usando el count distinct y sale el de este. Mínimo: devuelve el valor más pequeño o más bajo del conjunto de filas. Aplicación: funciona con números,
fechas, las fechas más antiguas, y texto, el valor alfabético más cercano a la A. Ejemplo, encontrar la fecha de contratación más antigua. Y pues aquí está, select mínimo, o sea, la fecha más mínima, primer contrato, from empleados. Por último tenemos el máximo, que su función es devolver el valor más grande o más alto de un conjunto de filas. Funciona con números, fechas, la fecha más reciente y texto, el valor alfabético más cercano a la Z. Encontrar el precio más alto de los productos de inventario. Y aquí está. Select máximo precio, precio más alto de productos. Vamos a continuar con agrupamiento group by. Pues es una métrica pues global, muy útil. Este, pues su propósito se utiliza para dividir el conjunto de resultados de una consulta en grupos de filas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que toma nuestro conjunto de datos y lo divide en conjuntos más pequeños, basados en los valores de una o más columnas. Como por ejemplo, pues agrupar todos los empleados por su departamento. Luego aplicamos la función de agregación de cada uno de los pequeños grupos. Como dice aquí la regla de oro que ya hemos visto, creo. Nunca debemos olvidar, toda columna que se proyecte en select y que no sea una agregación debe listarse en group by. Si agrupan, por ejemplo, departamentos, solo pueden proyectar departamento y sus métricas agregadas, promedio salario, no pueden proyectar un nombre individual. Y aquí viene la razón. Si estás calculando el promedio salario por departamento, el motor de SQL no puede saber qué nombre individual de empleado debe mostrar, ya que cientos de nombres se consolidan en una sola fila de resumen, por lo tanto, solo puedes ver la columna de agrupamiento que acabo de mencionar. Y aquí está. La cláusula group by siempre escribe después del from y where, pero antes de order by. Y aquí está la, la- el SQL. Está select, columna agrupamiento, función de agregación, columna numérica. From, nom tabla, where, group by, order by. Aquí está. Un ejemplo práctico para contar cuántos empleados hay en cada departamento. Está aquí. Consult. Select departamento, count ID empleado, explicación. Queremos ver el nombre del departamento, agrupación y del conteo de empleados. From empleados, usamos la tabla de empleados. Group by, agrupamos las filas que tienen el mismo valor en la columna departamento. Seguimos con filtros de grupo con Having. ¿Qué es y para qué sirve? Su propósito se utiliza para aplicar condiciones de filtro a las agregaciones, los resultados de suma, promedio, count, etc., eliminando grupos completos que no cumplen con la condición. Su uso: una vez que GroupBy ha resumido los datos, Having examina esas métricas resumidas y decide qué grupos mostrar en el resultado final. Pues las cláusulas Having están diseñadas para filtrar los grupos después de que se han calculado pues, las métricas de agregación, como ya dijimos aquí. Están estas tres características del objeto de filtro: momento de ejecución, uso de agregaciones. El objeto de filtro, el where y el having son las que tienen. La diferencia es el orden. Where filtra el detalle, pues having filtra el resumen. Por lo tanto, having es la cláusula donde sí podemos usar condiciones que involucren por ejemplo, un suma, un promedio, un count. También podremos pedir, por ejemplo, group by, país, having, suma, ventas mayor a, no sé, 10.000. Y pues esto nos mostrará los países que superan ese número de ventas. También está, bueno, sí sería eso. Aquí está una sintaxis de cómo podría ser más o menos. ¿Qué sería? La cláusula having siempre se coloca después del group by. Escenario que queremos saber cuáles son los departamentos que tienen un total de empleados mayor a 10.
eh, sería select departamento con ID empleado, as total empleados, from empleados group by departamento, having con ID empleado mayor a 10. Como que dice columna de agrupamiento, función de agregación, el grupo por departamento filtra solo los grupos con más de 10 empleados. Seguimos con operaciones combinadas de grupo y detalle. Eh, pues son todas las herramientas en una sola consulta. Aunque escribimos en la consulta de arriba abajo, pues el motor de esto, de la base de datos, es el orden lógico. Pues las operaciones combinadas se refieren a la capacidad de una consulta SQL para aplicar filtros de nivel fila, a nivel fila, antes de la agregación y luego de aplicar filtros de resumen grupo. El flujo de ejecución lógico, aunque escribamos el comando select primero, el motor de la base de datos procesa las cláusulas en un orden estricto y predefinido. Comprender este flujo es la clave para escribir consultas correctas y eficientes. Aquí son las que hay. Está el from, where, or by, having, select, or the by. La mayoría de estas pues ya la dimos hace ahorita. From se eligen las tablas de origen. Where se eliminan las filas de detalle que no cumplen la condición. Group by se agrupan las filas restantes. Having se eliminan los grupos de resumen que no cumplen la condición. Select se proyectan las columnas y se realizan los cálculos finales. Order by se ordena el resumen final proyectado. Pues entender esto es muy fundamental porque pues permite un análisis de dos pasos, digamos. Primero limpiar los datos que entren por where y luego ya esté más analítico con el having, ¿verdad? Bueno, pues con esto hemos cubierto las herramientas para la manipulación y análisis de datos en una tabla, que pues es esto, funciones y cálculos agregados. A continuación pasaremos a un quiz de pues lo que hemos visto, ¿verdad? Que sería todo esto de having, todos esos. Ok, pregunta número 1. ¿Cuál es la principal diferencia funcional entre la cláusula where y la cláusula having? Where filtra la data cruda a nivel de fila antes de la agregación y having filtra los grupos después de la agregación. Where solo usa operadores de comparación, mientras que having solo usa lógicos. Where se utiliza para ordenar los resultados finales y having se utiliza para agregar las filas. O where se usan sentencias de ML y having solo se utilizan sentencias de QL. Aquí la respuesta es la letra A. Where filtra la data cruda a nivel de fila. ¿Por qué? Porque where actúa sobre filas individuales antes de que se realicen los cálculos de agregación y having actúa sobre resultados de agregación después de que se hayan calculado las métricas. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes condiciones es la única que puede ir en la cláusula having pero no en la cláusula where? Ciudad es igual a Madrid, salario mayor a 5.000, con ID pedido mayor a 10, fecha pedido between and fecha. Aquí la respuesta es la número C, digo la letra C. ¿Por qué? Porque la condición incluye una función de agregación, el count. Where no puede contener funciones de agregación, mientras que having pues está diseñado para filtrar usando dichas funciones. Siguiente pregunta. Si una tabla tiene 500 filas y 5 de ellas tienen un valor nulo en la columna email, ¿qué valor devolverá la expresión count email? 500, 5, 495 o 0. Aquí la respuesta es la letra C, 495. ¿Por qué? Porque el count columna solo cuenta los valores no nulos en la columna específica.
Si hay 500 filas y 5 son nulos, el conteo será 500 menos 5, pues 495. Siguiente pregunta. ¿Qué error de sintaxis ocurre en la siguiente consulta? Select de apellido, promedio salario, from empleados, group by, departamento. La función promedio no se puede usar con group by, se debe usar having en lugar de group by. La columna apellido debe incluirse en la cláusula group by, o la columna departamento debe ser la única columna en la cláusula setlet. Aquí la respuesta sería la letra C. La columna apellido debe incluirse en la cláusula group by, porque según la regla de oro que vimos, toda columna proyectada en select que no esté dentro de una función de agregación, pues en este caso sería el apellido, debe estar incluida en la cláusula group by. Última pregunta. En una consulta que utilizan where, group by y having, ¿cuál es el orden lógico en que se ejecuta la consulta? Group by, flechita where, flechita having. Aquí no se pusieron bien, pero debe ser una flechita. O where, group by, having. O having where, group by, having where. Estos de aquí deben ser flechas. Aquí la respuesta correcta es la B. O sea, debe ser where, group by o having. Porque la consulta filtra primero las filas de detalle, o sea, el where, luego agrupa los resultados, group by, y finalmente filtra los grupos resumidos, o sea, having. Llegamos a los joins. Joins es el mecanismo que nos permite reunir temporalmente información de dos o más tablas en una sola vista, usando la for key como punto de emparejamiento. Si no usamos joins, solo podemos ver los datos de una tabla a la vez. Los joins nos permiten responder preguntas como ¿qué clientes hicieron pedidos en el último mes? Uniendo clientes y uniendo pedidos. Concepto de combinación y relación. El problema de la normalización, la necesidad de combinar. El modelo relacional en el diseño de bases de datos no almacenan toda la información en una sola tabla grande. En su lugar aplicamos la normalización para evitar la redundancia y asegurar la integración de los datos. Perdón. La separación de datos. Los datos se dividen en tablas lógicas más pequeñas conectadas por relaciones. Ejemplo, la información del cliente, nombre, dirección, va en la tabla clientes. La lista de pedidos, pues va en la tabla de pedidos. Definición de relación. La conexión lógica. Las tablas se conectan mediante claves. Primary key, foreign key. Primary key, el identificador único de una fila en una tabla. Ejemplo, ID cliente en la tabla clientes. Cable foránea, foreign key. Es un campo en una tabla, la tabla hija, que apunta al cable primaria de otra tabla padre. Propósito. La clave foránea es la que establece la relación lógica entre dos tablas, garantizando la integridad referencial. Ejemplo de relación. La tabla pedidos tiene una columna llamada ID cliente, que es una clave foránea, que apunta a la ID cliente, clave primaria en la tabla clientes. El concepto combinación, join. Pues ya dijimos, la combinación join es la operación de DQL que permite reunir información de dos o más tablas en una sola. Pues el resultado crea un nuevo conjunto de resultados temporal que contiene columnas seleccionadas de todas las tablas involucradas como si fueran una sola tabla para el análisis. Síntesis clave. El comando join se utiliza en la cláusula from y requiere una condición de on para especificar que las columnas se deben emparejar, como dice aquí. Select se nombre p monto from cliente c inner join pedidos p y luego ya se junta on id cliente igual pid cliente. Hay varios tipos de join. Está el join inner, join left, join right, join full. Los joins son comandos que se utilizan en la cláusula
from para combinar filas de dos o más tablas basándose en una columna relacional. La foreign key. Está pues el inner join, unión interna. El inner join es el tipo de combinación más común estricto que hay. Está pues su concepto, devuelve solo las filas que tienen coincidencia en ambas tablas basándose en condición de unión o no. Exclusión, excluye cualquier fila que se encuentre solo en la tabla A, solo en la tabla B. Está left join, unión izquierda. El left join o left outer join se utiliza para garantizar que todas las filas de las tablas de la izquierda se incluyan en el resultado. Concepto: devuelve todas las filas de la tabla izquierda y las coincidencias de la tabla derecha. Manejo de null. Si no hay coincidencia en la tabla derecha, los campos de la tabla derecha aparecerán como nulos. Visualización: la tabla izquierda completa y la intersección. Aquí podemos ver un ejemplo. Select se nombre PID pedido from cliente C. Left join pedidos P on CID clientes es igual a PID clientes. El resultado de clientes que tienen pedido con datos y clientes que no tienen pedidos. Right join, unión derecha. El right join o right outer join es la imagen especular del left join. Se utiliza para garantizar que todas las filas de la tabla de la derecha se incluyen. Concepto: devuelve todas las filas de la tabla derecha y las tablas coincidentes de la tabla izquierda. O sea, pues es al revés de la izquierda, ¿verdad? Manejo de null. Si no hay coincidencia de la tabla izquierda, los campos de la tabla izquierda aparecerán con el valor nulo. La tabla derecha completa y la intersección. Y aquí está el ejemplo. P nombre, VID venta, from ventas V, right join, productos P, on PID productos es igual a ID producto. Está el full join, que es la unión completa, que es el tipo de combinación más amplio e inclusivo que hay. Su concepto es que devuelve todas las filas de ambas tablas sin importar si existe una coincidencia o no. Manejo de null. Si en una fila existe en la tabla A pero no en la B, los campos B serán nulos. Si una fila existe en B pero no en la A, los campos A serán nulos. Aquí está la visualización. ¿Cómo se vería un full join? Por está el alias de tablas y campos. Un alias es un nombre temporal y abreviado que se asigna a una tabla o una columna en el contexto de una consulta SQL. Esa asignación es temporal y solo existe mientras dura la ejecución de la consulta. Está el alias de tablas, perdón. Está la cláusula from. El uso de alias de tablas es una buena práctica y casi una obligación cuando se realizan joins. Y pues aquí está la sintaxis. El propósito principal de esto es la simplificación, que evita escribir el nombre completo de la tabla repetidamente. La claridad indica claramente a qué tabla pertenece una columna, por ejemplo, ID clientes versus PID clientes. Resolución de ambigüedad: si dos tablas tienen columnas con el mismo nombre, el alias es obligatorio para especificar a cuál se refiere. Alias de campos o columnas. Bueno, igual, alias campos o columnas es igual. Cláusula select. El alias de campos se utiliza para asignar un nombre más claro y amigable a las columnas del resultado final. Y aquí está la sintaxis. Propósito principal: legibilidad. Mejorar la comprensión del informe final, especialmente si la columna original tiene un nombre técnico. Nombres amigables: permite usar espacios y caracteres especiales en el encabezado del reporte. Nombre para cálculos: es obligatorio asignar un alias a cualquier columna que sea el resultado de una función o un cálculo.
uniones por múltiples condiciones. Aquí se hace el uso del AND. El operador AND es el más común. Su propósito es reforzar la relación. Exige que una fila cumpla con todas las condiciones especificadas para ser incluida en el resultado. Como aquí se ve. Claves compuestas: cuando una relación entre dos tablas se basa en dos o más columnas, se usa el AND para asegurar que todas las partes estén coincidiendo. Filtrado en la unión: permite agregar restricciones de datos que evalúen durante el proceso de join, haciendo que la consulta sea más eficiente que si se usara un where. Está el uso de OR. El operador OR es menos común que una cláusula ON, pero permite que una fila se una a otra si cumple cualquiera de las condiciones. El propósito se utiliza cuando un registro en la tabla de la derecha puede emparejar al registro de la izquierda a través de foreign key. Un ejemplo es unir la tabla de contactos con la tabla de personas si el contacto tiene un mismo ID gerente o el mismo ID supervisor, como se puede ver aquí. Después de esto vamos a pasar con un quiz de todo lo que hemos visto ahorita, o sea, de esto que vimos. Primera pregunta: ¿qué tipo de join se utiliza para devolver solo las filas que tienen valores coincidentes en ambas tablas, excluyendo las filas sin relación en cualquiera de ellas? Aquí la respuesta es la letra C, inner. ¿Por qué? Porque solo retorna las filas que tienen correspondencia en ambas tablas, o sea, es este. Siguiente pregunta: ¿deseas listar todos los clientes y si ya han realizado pedidos, mostrar la información del pedido? Si no hay pedidos, la fila debe aparecer de todas formas. ¿Qué join debes usar asumiendo que los clientes están en la tabla izquierda? Inner join, right join, full join, left join. Aquí se usaría la letra D, left join, porque pues left es izquierda. Pues si estamos hablando de izquierda, pues entonces es ese. ¿Cuál es el propósito principal de asignar un alias a una tabla? Ejemplo: cliente C en una consulta con joins. Cambiar permanentemente el nombre de la tabla. Definir la clave primaria para la consulta. Simplificar la sintaxis de la consulta y resolver ambigüedades o ocultar ciertas columnas de la vista. Aquí la que se va a usar va a ser la letra C. Simplificar la sintaxis. El alias acorta el nombre de la tabla y es obligatorio cuando dos tablas tienen columnas con el mismo nombre. Siguiente. En un right join entre tabla A, izquierda, y tabla B, derecha, ¿qué valor aparecerá en los campos de la tabla A para las filas que no tienen coincidencia en la tabla B? La respuesta sería la letra D, nulo. Cuando una fila de la tabla retenida, o sea, la B, no tiene coincidencia en la tabla A, los campos de la tabla se rellenan con nulo. ¿Qué operador lógico se debe usar en la cláusula ON para unir dos tablas y la coincidencia debe basarse en que dos campos diferentes coincidan simultáneamente? Or, as, and, where. Aquí la respuesta es la letra C, and. El operador AND pues exige que ambas condiciones se cumplan para que se pueda producir la unión. Por último, la cláusula full join devuelve la intersección de las dos tablas si las filas no coinciden de la tabla izquierda, solo las filas donde la clave primaria y la clave foránea son exactamente igual. Todas las filas de la tabla izquierda y la tabla derecha rellenan con null. Solo las filas de la tabla derecha que no tienen registro con la tabla izquierda. Aquí la respuesta es la letra C. ¿Por qué?
porque el full join es el más inclusivo, ya que devuelve todas las filas de ambas tablas, asegurándose que no se pierda ninguna información. Ahora vamos con las subconsultas y vistas. Concepto de subconsulta. Una subconsulta, también llamada consulta interna o consulta anidada, es simplemente una consulta dentro de otra consulta. Es decir, no ejecutamos una consulta sola, la usamos como parte de una consulta principal, normalmente porque necesitamos que un valor que se obtiene de otra tabla o necesitamos hacer un cálculo previo. Una subconsulta suele estar entre paréntesis y puede devolver distintos tipos de resultados. Puede devolver un solo valor, por ejemplo, un promedio, puede devolver una sola fila, puede devolver muchas filas. Incluso puede actuar como una tabla temporal, como se usa en la cláusula from. ¿Por qué usar subconsultas? Porque permiten resolver preguntas que SQL no puede resolver con una sola consulta sencilla. Aquí está un ejemplo. Select nombre from clientes where ID, entre paréntesis, select max ID from clientes. Subconsultas en la cláusula where. El uso más común de las subconsultas es dentro de where, porque ahí es donde filtramos información. Una subconsulta en where nos permite comparar valores con resultados derivados de otra consulta. Este es un ejemplo. Quiero obtener todos los productos cuyo precio sea mayor al precio promedio de todos los productos. Entonces se usaría un select nombre precio from productos where precio es mayor a, entre paréntesis, select promedio precio from productos. Aquí en la subconsulta quiero una tabla T que contiene el promedio de precios por categoría. La consulta principal solo se dedica a seleccionar esos resultados. ¿Dónde se usa esto en la vida real? En reportes de venta por zona, en reportes de promedio por mes, en cálculos agregados que necesitan después de un filtro adicional. ¿Cuándo necesitamos extraer primero una tabla limpia para luego seguir trabajando con esa información? Bueno, no es pregunta. ¿Cuándo necesitamos extraer primero una tabla limpia para luego seguir usando esa información? Las subconsultas en From convierten SQL en un lenguaje extremadamente flexible, casi como si estuviéramos creando subtablas inteligentes. ¿Qué está pasando? Primero, la subconsulta calcula el promedio de precios después de una consulta principal. Selecciona todos los productos que tienen un precio superior a ese promedio. Este tipo de subconsulta es muy común en reportes empresariales porque permiten comparar datos estándares, promedios o valores máximos. Ahora están las de cláusula from. Estas son muy poderosas porque permiten crear tablas temporales dentro de la propia consulta. Es como si creáramos una mini tabla sobre la marcha con información ya filtrada, agrupada o transformada. Y aquí está. Select t.categoría t promedio from entre paréntesis select categoría promedio precio as promedio from productos group by categoría. Cláusula select. También podemos incluir subconsultas en select. Estas se utilizan principalmente para cálculos relacionados con cada fila. Está select nombre entre paréntesis select count from ventas where v cliente es igual y id es igual a c id hasta tal ventas from clientes. ¿Qué hace esto? Para cada cliente se ejecuta una subconsulta que cuenta cuántas ventas tiene en la tabla general, en la tabla de ventas. Es una forma rápida de agregar información relacionada sin tener que escribir un join. No es tan eficiente como un join en bases de datos gigantes, pero es muy útil para reportes sin consultas rápidas. Vistas en SQL. Create View. Una vista es básicamente una consulta almacenada. No guarda datos por sí sola, sino que almacena una instrucción SQL. Cuando la consultas, SQL la ejecuta y te muestra los resultados como si fuera una tabla. Las vistas son muy utilizadas para simplificar consultas complejas, mostrar solo ciertos datos a ciertos usuarios, estandarizar reportes, ocultar columnas sensibles y organizar la base de datos de forma más profesional.
Y aquí viene cómo. Te dice create view vista cliente activos a select ID number, email, from clientes, where activo es igual a 1. Después usarlo tan fácil como select ese from vista clientes activos. Ventajas de las vistas. Las vistas tienen muchas ventajas. Simplifican consultas complicadas. Si tienes una consulta muy larga, puedes guardarla en una vista y volverla súper fácil de consultar después. Mejoran la seguridad. Puedes crear una vista que oculte columnas sensibles como sueldos, direcciones, teléfonos o datos privados. Facilitan el mantenimiento. Si en algún momento necesitas cambiar la estructura, solo cambias la vista, no las 100 consultas que dependían de ella. Hacen el sistema más ordenado. Las vistas actúan como pantallas que muestran diferentes versiones de la información según el área de cada área que se necesita. Pueden mejorar el rendimiento. En algunos motores SQL como SQL Server o PostgreSQL, una vista indexada puede acelerar muchísimo las consultas. Aquí vamos a continuar con unos quizzes rápidos. Pregunta número 1. Una subconsulta es una tabla creada temporalmente, una consulta dentro de otra consulta, un índice sobre una tabla o un alias de una tabla. Aquí la respuesta es la letra B. Es una consulta dentro de otra consulta. ¿En qué cláusula se puede usar subconsultas? Where, from, select o todas las anteriores. La respuesta es la letra D. En todas las anteriores se puede usar subconsultas. Una subconsulta siempre debe devolver un solo valor, verdadero o falso. La respuesta es falso. Una subconsulta en la cláusula where generalmente sirve para crear vistas, combinar tablas, filtrar datos usando resultados de otra consulta o crear índices. La respuesta de la letra C sirve para filtrar datos usando resultados de otra consulta. Pregunta siguiente. ¿Qué tipo de resultados se utiliza comúnmente en las subconsultas para select, valores agregados, tablas completas, triggers, log de auditoría? La respuesta es la letra A, valores agregados. Última. Una vista es una que se almacena con nombre en la base de datos. La respuesta es consulta. Y en este tema hablaremos sobre control de acceso y transacciones en SQL. Este es uno de los elementos pues más importantes para mantener la seguridad y la integridad de la información dentro de una base de datos. Comencemos con el control de acceso. En cualquier sistema de base de datos existen diferentes usuarios que requieren permisos distintos. Algunos solo necesitan consultar datos, otros deben poder modificarlos y otros incluso administran toda la base de datos. Por eso SQL me incluye un sistema de privilegios que son pues permisos específicos que se asignan o que se le asignan a usuarios. Para aplicar estos permisos, pues SQL utiliza instrucciones del DSL, que es el Data Control Language. Los dos comandos más importantes son el grant, que sirve para otorgar permisos, y el revoke, que utilizan para retirarlos. Por ejemplo, si queremos que un usuario tenga la capacidad de consultar e insertar datos a una tabla llamada clientes, pues usaríamos un grant select insert on clientes to usuario
1. Pero si luego queremos quitarle el permiso de insertar, simplemente usamos un revoke. Esto es crucial porque pues evita accesos no autorizados y ayuda a proteger información sensible, especialmente en sistemas empresariales, bancarios o gubernamentales. Ahora pasaremos a la segunda parte, el control de transacciones. Que una transacción pues es un conjunto de operaciones que deben ejecutarse como una sola, una unidad, o se relacionan todas correctamente, o no se relaciona ninguna. Un ejemplo puede ser una compra en línea, por ejemplo. Si el pago se procesa pero no se registra la venta, el sistema genera un error. Por eso es importante manejar transacciones correctamente. Pues los tres comandos principales son el commit, rollback y savepoint. El commit sirve para confirmar todos los cambios realizados con la transacción. Una vez que haces commit, los cambios quedan guardados permanentemente. Por otro lado, oh shit. Por otro lado, rollback sirve para revertir los cambios. Si te equivocaste, si hubo un error o si deseas cancelar la operación, pues el rollback vuelve todo como estaba en el commit. Porque pues como decía hace un momento, pues el commit es permanente, o sea, no puedes volver. Pero el rollback hace que o sea, puedes volver a recuperarlo. Luego está el save point, que es muy útil porque permite crear puntos de control dentro de una transacción. Esto significa que puedes deshacer solamente parte de la transacción sin afectar lo que hiciste. Sí. Y pues solo se reverten los cambios posteriores al save point. Aquí hay ejemplos de esos. Estos comandos pues son esenciales para evitar errores y proteger la integridad de la base de datos. Por ejemplo, en un sistema bancario, antes de transferir dinero, se utilizan transacciones para asegurarse de que, pues, si algo falla, pues no se pierdan los fondos, ¿verdad? Pues el control de acceso garantiza que los usuarios tengan pues, los permisos adecuados, pues que estén seguros y pues las transacciones se aseguran que los cambios en la base de datos pues sean, como ya dijimos, seguros, consistentes y pues se puedan recuperar en caso de algún fallo. Pues estos dos conceptos, el control de accesos y transacciones, pues forman juntos la base de seguridad y estabilidad de cualquier sistema SQL. Y pues esto ya es muy importante para el tema de seguridad en línea y todo ese tipo de cosas que puede correr peligro cualquier información de nosotros, incluso bancaria o como ya se mencionó, pues pérdida de datos al momento de una transacción, de que pierdas tu pedido o pierdas tu dinero y pues esto ya te asegura un poco más todo ese tipo de cosas. Por último tema, vamos a hablar de las buenas prácticas y optimización. Este tema es muy importante para cualquier persona que trabaje con base de datos, ya que pues, no trata solo de escribir consultas que funcionen, sino consultas que sean claras, limpias y sobre todo eficientes. Empecemos hablando del estilo y la legibilidad del código. Cuando escribimos SQL es importante mantener un estilo uniforme. Las palabras reservadas como select, from, where o join deben ir en mayúsculas para que sean más fácil distinguirlas. Además, es recomendable describir cada condición de filtrado en una línea distinta y evitamos el famoso select estrellita, porque puede tener demasiados datos y hacer que la consulta sea más lenta. Lo mejor es seleccionar únicamente las columnas necesarias. Otro aspecto muy importante es el uso del alias. Pero bueno, antes de llegar a eso, bueno, como lo dijimos, escribir instrucciones SQL mayúsculas select from where. Esto es lo que decía, evitar el select y esta estrellita. Cada canción en una línea diferente. Este es un ejemplo. Select nombre, precio from productos, where categoría es igual a ropa, a precio mayor a 500. Ahora sí. Otro aspecto importante es el uso del alias, comentarios y convenciones.
Los alias, que son nombres abreviados para tablas o columnas, hacen que las consultas largas sean más fáciles de leer, especialmente cuando usamos joins. También es una buena práctica para comentar partes importantes del código, sobre todo cuando la consulta es compleja o realiza cálculos. Esto ayuda mucho a otros programadores y también a ti mismo en el futuro. Como decía, pues aquí está. Este es un ejemplo de este. Select C nombre vmonto from cliente C. Join ventas. Y los comentarios, pues aquí están de una línea, que es un comentario de múltiples líneas. Pues los comentarios sirven para explicar partes difíciles del código. Y hay que escribir dos veces. Pero bueno, si es de una línea y están múltiples líneas. Ahora pasemos a uno de los temas más importantes para el desempeño. Los índices. Que las búsquedas sean mucho más rápidas. Sirven para eso, para que las búsquedas sean mucho más rápidas. Funcionan de forma similar al índice de un libro. Te ayudan a llegar directo a la información en lugar de revisar todas las páginas. Sin embargo, hay que saber cuándo usarlo, ya que cada vez que insertamos o actualizamos datos, pues el índice también debe actualizarse. Por eso no conviene colocar índices en todas las columnas, sino que en las que más consultas. Y pues aquí dice que hay simple compuesto único, como ya dijimos los beneficios. Las desventajas es que el insert, el update y el delete pueden volverse un poco más lentos, porque el índice también debe actualizarse. Otro punto clave es la normalización. Normalizar significa organizar adecuadamente la información para evitar la redundancia. En bases de datos mal diseñadas es común ver datos repetidos con muchas tablas, lo cual genera errores y hace más pesado el mantenimiento. Las reglas de normalización ayudan a separar correctamente los datos en tablas relacionadas. Esto no solo mejora la estructura del sistema, sino que también lo hace más eficiente en las consultas. Y pues están estas formas: primera forma, segunda forma, tercera forma. Eso asegura que cada dato en esa tabla pues esté correspondiente. Cada uno que tener relacionado por su ID, tener tabla clientes, tabla ventas. Ese es un ejemplo. Y pues así estaría. Pues, en mm, 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 pues las buenas prácticas y la optimización de SQL son esenciales para que tus consultas sean rápidas, claras y fáciles de mantener. Aplicarlas desde un principio te convertirá en un mejor desarrollador y te ahorrará muchos problemas en sistemas reales. Por eso hay que tener en cuenta que esto es muy importante y te ayudará a optimizar mucho tu trabajo al momento de hacer códigos y al momento de pues, organizar todos los trabajos que tengas que hacer. Eso sería todo el final del curso. Muchas gracias por su atención.